Nos acompaña ya, como les adelantaba al principio de este programa, Bruno Navarro, que es el coordinador de geopolítica de ISEP y también analista en seguridad y defensa. Muy buenas tardes, Bruno. Buenas tardes. Bueno, contigo vamos a tratar de analizar todas las claves, pero antes necesitamos un contexto histórico. ¿A cuándo se remonta este conflicto y cuál es el origen de la ofensiva actual? Bueno, muy brevemente, muy esquemáticamente, porque si no nos tiraremos. Realmente el conflicto árabe-israelí en Palestina, Israel, data sobre todo del siglo XIX, principios del XX, colonización, llegada de judíos de forma creciente, que al final hace que surjan problemas entre ambos. La guerra propiamente dicha, aunque hubo conflictos armados de importancia, la guerra propiamente dicha que estamos viviendo ahora data del año 47, con el plan de partición de Palestina por parte de Naciones Unidas, que da lugar a una guerra civil. Entonces todavía están los británicos allí, con lo cual es una guerra civil entre árabes y palestinos bajo el mandato británico. Al año siguiente Israel declara la independencia y aquello se convierte ya en, junto a esa guerra civil entre judíos y árabes dentro de esa nueva Israel, que además se va expandiendo, hay una guerra internacional. Ya pasa a ser un conflicto regional porque los países árabes, que hasta entonces no se involucraban porque estaban los británicos al mando, una vez que desaparecen los británicos y Israel declara su independencia, proceden a hacer la primera de los ataques consensuados contra ese naciente Estado que no desean que esté allí. No precisamente para ayudar al pueblo palestino. Esto hay que tenerlo claro, que el pueblo palestino ha tenido una agenda que es echar a los, como dicen ellos, ¿no?, echar a los judíos al mar y recuperar Palestina, o tener Palestina como territorio propio árabe, y los países árabes lo que han tenido son sus agendas propias, en ocasiones era incluso de anexionarse determinadas partes de Palestina ellos mismos, las cuales han ayudado o no a los palestinos según el momento histórico, el momento político que podía convenir a sus intereses. Como he dicho, ha habido varias guerras, varios picos, pero el conflicto ha estado siempre. Ha habido varios picos de guerra, la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur y otros que han estallado en lo que podríamos llamar una guerra formal, pero luego el resto del conflicto ha estado latente. Bueno, cuando digo latente hablamos de a lo mejor cientos de muertos al año. Este mismo año, 2023, antes del inicio de esta guerra, llevaban ya casi 300 muertos entre palestinos e israelíes en esa no guerra, que no deja de ser un conflicto armado. Esta expansión territorial de Israel a lo largo de sus guerras, en ocasiones para abarcar territorios que consideran suyos y en ocasiones para abarcar territorios que les podían defender porque es un estado muy chiquitito, que en el momento en que es invadido, enseguida se puede llegar a la capital. ¿Cómo evito eso? Expandiéndome incluso a territorios que no quiero, que no son propios míos o que no considero propios o que nadie va a considerar propios. Lo ha hecho en el pasado con la península del Sinaí, que ya no la tiene, ya la entregó a Egipto, pero mantiene lo que se llaman 3 territorios ocupados, esa famosa expresión de territorios ocupados. ¿Cuáles son? Hay uno al norte, en la frontera con Israel, con Líbano y Siria, que son los Altos del Golán. Hay uno en el este, que es el principal, el mayoritario, que son Cisjordania, la frontera con Jordania, y que incluye también en el borde a Jerusalén. Y hay uno al sur, en la frontera con Egipto y dando al mar, que es precisamente la franja de Gaza, que es la que estamos ahora hablando. ¿Cuál es la razón oficial de Hamás? Digo oficial porque supongo que luego hablaremos de cuáles son otras razones, ¿no? Razón oficial que han esgrimido Hamás para este ataque. Este ataque que mezcla el ataque militar, el ataque de guerrilla y yo no lo llamaría un ataque terrorista, sino algo peor. Es un conjunto brutal de ataques terroristas en diferentes puntos del país, como no se había dado, yo creo, en la historia de Israel. Bueno, la razón oficial es precisamente los 300 casi muertos que llevamos en lo que va de año, sobre todo en la ciudad de Jenin, en Cisjordania, y en la propia Jerusalén, en la mezquita, en la explanada de las mezquitas, la mezquita de Al-Aqsa. La mezquita de Al-Aqsa, que es en el imaginario colectivo del Islam, después de la Meca y Medina, es el lugar más sagrado que tienen. Hay diferentes entidades religiosas, pero sobre todo es la mezquita de Al-Aqsa, donde están acusando, y así lo ha dicho Hamás, acusan a los colonos israelíes y a las fuerzas israelíes de desacralizar, de quitarle el elemento sagrado islámico, permitiendo a los judíos pues hacer determinadas actividades allí. De hecho, la ofensiva de Hamás la han llamado, no por casualidad, tormenta de Al-Aqsa o diluvio de Al-Aqsa, según se mire la traducción. Y la segunda razón oficial de Hamás es, claro, Hamás, digamos, que lucha por la causa palestina en general, pero aquí hablamos de Jenin y Al-Aqsa, que están en Cisjordania y Jerusalén, pero también tiran a lo suyo, están en Gaza, ellos controlan Gaza, con lo cual la segunda razón ha sido precisamente el bloqueo
lo que llaman el feroz bloqueo israelí a la Franja de Gaza, que les mantiene asfixiados.